panel se complementa con una experiencia educativa exitosa en el aula. Vamos a hablar de educación, vamos a repasar. Se transmite los días domingo en el programa Educativa TV, espacio de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora por Telemax. Ya estamos de regreso en este su programa, nuestro tema educación. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando acerca de la cuarta etapa de este proceso de evaluación del desempeño docente en educación básica, que como parte de la reforma educativa se está viviendo precisamente en nuestro país. Y en este sentido, y para dar cuenta de esta cuarta etapa denominada planeación didáctica argumentada, nos acompañan en el estudio los maestros Francisca Madrid Sandoval y Jesús Miranda Esquer de las secciones 28 y 54 del CIENTE. Gracias por continuar con nosotros, maestros. Les recordamos en casa los medios para mantener comunicación con usted. El teléfono 212-4775 y la cuenta de correo electrónico nuestro.tema@sec.gov.mx. Bien, ya entrando un poco de lleno a lo que vienen a ser los diferentes momentos o bien los rubros o rúbricas que comprende esta etapa, nos encontramos con una serie de conceptos que creo que sería bueno que los puntualizáramos. Digo, posiblemente ya lo sepan, pero es importante no olvidarlos. ¿Cómo describir, por ejemplo, cuando se nos pide dar cuenta del rubro de contexto externo e interno de la escuela? ¿Cómo entender esta indicación y cómo expresarla propiamente en el llenado? En el contexto interno se toman en cuenta las características sociales, culturales, escolares y familiares que rodean al alumno. Prácticamente de la familia se tienen que tomar en cuenta el rol de los padres de familia, precisamente por los momentos en los que estamos pasando hoy, pues cada niño tiene una característica especial dentro de su familia. Debemos de conocer también el nivel socioeconómico en el cual están las familias de nuestros alumnos, porque a final de cuentas eso es un punto muy importante que el docente debe de conocer para poder incluso llevar con éxito esa planeación didáctica con la cual él está visionando desarrollar ciertos aspectos de las competencias, ¿no? Y en la cuestión del contexto interno son básicamente del plantel educativo, cuestiones de la plantilla del personal, con qué servicios cuenta la escuela, porque también debemos de ser realistas, no todas las escuelas de nuestro estado tienen los servicios o cuentan con los servicios incluso básicos de servicios para poder llevar a cabo una jornada escolar con éxito. Entonces, también las áreas varían de una escuela a otra escuela, los medios e incluso las herramientas tecnológicas que puedan tener los maestros para explotar y para poder llevar a cabo con éxito esta planeación. Entonces, esos dos aspectos son muy importantes, que él los tenga visionados desde el principio, desde incluso antes del que vaya a desarrollar su planeación didáctica. Él ya debe de tener conocimiento de estos dos aspectos, porque es incluso el que le va a permitir hacia dónde dirigir la estrategia, cuál es la estrategia que mejor le pueda funcionar, incluso los tiempos en cuándo utilizar cierta estrategia didáctica. Correcto. Bueno, y en esa consideración que nos invita a reflexionar la maestro Miranda acerca de considerar el contexto interno y externo precisamente para la planeación didáctica argumentada, dijéramos, bueno, es parte del diagnóstico que se tiene que tener, o sea, cuál es la realidad de ese contexto interno y externo en ese grupo donde yo voy a trabajar. ¿Qué otros elementos están presentes en este diagnóstico para la planeación didáctica argumentada? Muy bien, el primer apartado ya lo comentaba la maestra, es el contexto interno y externo, ¿no? En el externo están variables sociodemográficas que envuelven la escuela, que tiene que ver con las familias. El interno es todo el asunto de infraestructura, programas con los que cuenta la escuela que en cierta manera pudieran favorecer o no aprendizajes. Así es. Pero cuando nos metemos al diagnóstico propiamente del grupo, ahí nos recomienda en el manual que está en línea para realizar la planeación argumentada, se nos recomienda que hagamos un diagnóstico de las características propias del grupo. Dentro de estas características, y si somos consecuentes con lo que ha estado evaluando el INE en este tiempo en el sistema educativo, es revisar cómo andamos en español y matemáticas, por ejemplo, en cuestión de conocimientos, pero también algo bien importante que por lo menos en primaria no se hacía de manera sistemática, diagnosticar formas de aprendizaje de los niños. Y aquí en diagnosticar formas de aprender hay teorías explicativas como los estilos de aprendizaje, como las inteligencias múltiples,
que sería muy importante y sería estratégico meterlos en este momento para tener al momento de la argumentación tal vez algún soporte teórico para hacer este diálogo de datos que salen de mi diagnóstico de grupo con lo que voy a argumentar más adelante cuando esté cerrando ya esta etapa. Muy bien, correcto. A mí me gustaría incluso abonar un poquito más a la cuestión del diagnóstico. Sí. En otros niveles, bueno, en el nivel de educación preescolar se ha acostumbrado, y desde que empezó la cuestión de la reforma con los nuevos planes y programas, lo del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, me imagino que también en primaria y probablemente también en otro nivel, pero tengo conocimiento específico de preescolar porque soy educadora. Entonces, y el diagnóstico a nosotros nos sirve para incluso tener los conocimientos, los saberes previos que tienen nuestros alumnos, ¿no? Entonces, para eso también me ayuda mucho a incluso anticipar, o sea, lo que yo voy a diseñar, lo que yo voy a llevar a cabo dentro de mi aula. Entonces, el tener un diagnóstico de los conocimientos previos, aparte del contexto externo familiar y sociodemográfico que bien decía maestro ahorita, y de las limitantes o de las bondades que puedo tener al interior de mi escuela, el diagnóstico me va a permitir eso, de dónde partir, desde dónde tengo que partir, porque tengo que tener ese dato preciso, partir, incluso a veces partimos de diferente nivel en cada uno de los niveles de nuestros alumnos, porque ellos ya tuvieron alguna otra experiencia escolar con anticipación. Perfecto, muy bien. Sumamente importante sin duda el aspecto del diagnóstico como una etapa previa precisamente a lo que es el plan de clase. Bueno, pero ya estamos en el plan de clase. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Qué elementos tiene que tener presente este plan de clase? Bien, cuando tenemos ya el punto de partida y el punto de llegada, Así es. Cuando tenemos un punto de partida y no todos parten del mismo punto, eso hay que puntualizarlo, pero el punto de llegada es el aprendizaje esperado, y ahí sí está, ahora sí que puesto para todos, veremos si llegan todos, ¿verdad? Cuando tenemos esa claridad, entonces ya podemos entrar al plan de clase, ya podemos entonces, ¿por qué no pensar en una planeación diferenciada a partir del diagnóstico de mis alumnos, grupos de alumnos, y si el aprendizaje esperado me sirve? Aquí algo bien importante, si el aprendizaje esperado es mi guía al momento de planear y hay niveles de logro en aprendizaje